Hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a continuar con esta serie de las prioridades del varón. Le decimos prioridades, pero en realidad bien podría llamarse esta serie responsabilidades del varón. Después vamos a ver las responsabilidades de la mujer, responsabilidades de los hijos. Pero bueno, ¿por qué prioridades? Porque las quisimos poner en el orden de importancia que las encontramos en la Biblia para en este orden poder realizar nuestras responsabilidades como varones y después ya veremos lo de las mujeres, pero siempre de acuerdo a el orden al principio de la palabra de Dios. Entre más nos sujetemos a este orden y no pongamos una cosa antes que la otra, pues es la mayor oportunidad que tenemos de recibir bendición de Dios y alinearnos a lo que enseña su santa palabra. Con respecto a las prioridades o a las responsabilidades del varón, vimos en primer lugar que en la vida de todos nosotros y en la vida del varón, principalmente del varón, que es como cabeza, que es, no es como, es la cabeza del hogar, pues siempre tiene que ser el Señor, siempre tiene que ser Dios. Esto es un tiempo de oración, un tiempo de devocional, buscando el rostro de Dios todos los días en estudio de la palabra y en oración. Después de esto, pues vimos la importancia que es la mujer, la esposa, en la vida de los varones casados. Y en tercer lugar, la responsabilidad y la prioridad de los hijos y la crianza de los hijos. Para terminar, porque ya vimos mucho con respecto a la crianza de los hijos, quiero leer Efesios capítulo 5. En el versículo 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y ya Efesios, pero en el capítulo 6, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la palabra de Dios dice en Colosenses: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tenemos la tendencia como varones a la hora de ejercer disciplina y a la hora de dar los preceptos bíblicos y a la hora de enseñar y educar a los hijos, sobre todo cuando estos empiezan a entrar en la edad de la adolescencia, de imponer nuestra autoridad, de se hacen aquí las cosas porque soy tu padre y se acabó, y las haces y las cumples y ya estuvo porque Dios así lo ordena. Les decía que muchas veces usamos la verdad como un garrote, lo agarramos a los niños a bibliazos, y esto los puede desalentar, esto los puede incluso exasperar, esto los puede llenar de ira, de rencor y de resentimiento en contra de la figura paterna, en contra de nosotros, por provocarlos a ira. Entonces hay que educarlos con disciplina y amonestación del Señor. La mejor manera, ya lo comentábamos la vez anterior, porque esta es la tercera parte de las prioridades del varón. En la segunda parte, ya comentábamos que la mejor manera de educar es con el ejemplo, y bueno, se dice fácil, yo sé, pero ahí es a donde debemos de poner especial atención y cuidado para que los hijos aprendan. Con respecto a la educación de los hijos, ya vimos en Deuteronomio capítulo 6, en Deuteronomio capítulo 11, de estas cosas, esta palabra, la palabra de Dios, que hay que repetirla a los muchachos, y cuando vayas por el camino y cuando te sientes y cuando te levantes, en todo tiempo hay que estarlos instruyendo con la palabra de Dios. Pues eso está muy bien cuando ellos son pequeños, pero ya cuando crecen, ya es enseñarles, sí, con principios bíblicos, como les repito, sí, con el ejemplo, pero ¿qué hay cuando los muchachos ya adquieren la mayoría de edad? Y es por eso que quise empezar leyendo
Efesios capítulo 5, el versículo 31, a donde dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hay que entender que los hijos son prestados. Es por eso que están en el número 3 de nuestras prioridades, porque los hijos el Señor nos los confía un tiempo, pero van a crecer y van a llegar a formar su propia familia. Y ahí es como papás, a donde tenemos que aprender a soltar a nuestros hijos, a donde tenemos que aprender a respetar las decisiones de nuestros hijos cuando adquieren la mayoría de edad, si bien son jóvenes y son inexpertos. Sin embargo, hasta la ley humana ya dice que son adultos y ya pueden votar y ya no necesitan pedirte permiso para casarse o cosas por el estilo, ya se les respeta este tipo de decisiones. Y yo invito a todos los papás, sí, a seguir monitoreando a los hijos adultos, incluso a los hijos que se casan, pero soltándolos, dejando que ellos hagan su propia familia. Si nos preguntan, bueno, pues para eso estamos. Si necesitan ayuda y se dejan ayudar, bueno, pues también para eso estamos. Pero el tiempo de que se haga lo que nosotros decimos y que lo tienen que obedecer y lo tienen que cumplir al pie de la letra, eso se termina en cuanto adquieren la mayoría de edad. Y también se termina nuestra responsabilidad de estarlos sustentando, de estarlos manteniendo, de estarlos sosteniendo, de estarlos apoyando económicamente. Ahora ellos ya tienen que aprender por sí mismos a ganarse el pan, como tú y yo, como todos lo hemos tenido que aprender, tienen que aprender a trabajar. Hay que entender, papás, por favor, que hay ayudas que no ayudan. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que ya debemos de dejar a cierta edad de darles todo a los muchachos. Ya no voy a decir niños, voy a decir muchachos. Está bien, son jóvenes, son inexpertos, nosotros siempre los vamos a ver como pequeñitos, como niños. Yo a mis hijos que pasan de los 30 y tantos años, 40 años, no sé, como que uno se estaciona y lo sigues viendo de 13, de 14 años, ¿no? Con esa ternura, con esas ganas de zarandearlos para que entiendan y todo, pero no, ya son literalmente adultos a los que hay que respetar, literalmente adultos que aunque les falte mucho por aprender, debemos de comprender, tú y yo como papás, que aunque no sepamos las lecciones de vida, porque ya sufrimos, porque ya atravesamos por esos caminos que nuestros hijos apenas empiezan a atravesar, nuestros hijos adultos jóvenes. Aunque no sepamos la lección, hay que entender que hay clases, que hay lecciones, que hay enseñanzas que solamente papá, pero papá Dios las puede dar a nuestros hijos. Y ahí es a donde a veces penosamente tenemos que dar un paso atrás, los papás terrenales, siempre sosteniéndolos en oración, eso no se va a quitar nunca, pero ya permitir que Dios nuestro Señor trate con ellos y ya permitir que Dios trabaje con ellos y les dé las lecciones que muchas veces, y ya cuando son adultos jóvenes, por más que nosotros le digamos, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque somos el papá y aquí podría aplicarse eso de que nadie es profeta en su tierra ni en medio de sus parientes. Entonces muchas veces basta con que papá lo diga para que ellos ya saquen las uñas, porque nos conocen bien, porque conocen nuestras fallas, porque conocen nuestros errores y piensan dentro de sí, ¿qué me va a enseñar este pecador? ¿Qué me va a enseñar este mal cristiano? Entonces ya el tiempo de darles con la varita, de castigarlos con un tiempo en un rincón y todo eso ya pasó. Ahora hay que encomendarlos a la palabra, hay que encomendarlos a la gracia de Dios y que Dios siga tratando con sus vidas y que Dios los siga
educando, aunque nosotros no la sepamos. Hay lecciones, hay enseñanzas que solamente le compete a Dios darla a nuestros hijos. Y nosotros, por favor, soltarlos. No vamos a querer pretender ir en contra de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice, por esto va a dejar el hombre a su padre y a su madre, y ya va a ser harina de otro costal, y ya van a ser su propio nido, y ya van a ser su propia familia, entonces hay que soltarlos, no hay que pretender que estén junto con nosotros, porque con ese amor mal entendido, muchos papás cristianos caen en el asunto de sobreproteger al hijo o a la hija que ya están casados. Hay que entender, ya se casaron, ya decidieron ellos su futuro. Sí se les apoya, no digo que nos desentendamos de ellos, eso no se puede. No hay tal cosa de como, ya crecieron, ya se casaron, ya me libro de la responsabilidad de ser papá. No, esa nunca se va a terminar. Se ejerce, pero de diferente manera, y ya no es solucionándoles la vida, ya es a una distancia prudente ayudarlos a que solucionen su vida siempre y cuando ellos lo permitan. Y si no, pues solamente los respaldamos, los apoyamos en oración o eh, lo que ellos nos vayan permitiendo. Pero nosotros no invadir su crecimiento, teniéndolos a fuerza y reteniéndolos cerca, a fuerza, cerca de nosotros, y menos estarles solucionando el asunto. Así como Dios nos enseña y a veces, muchas veces no aprendemos de otra manera que no sea dándonos golpes en la vida o a banquetazos, pero la Biblia dice que como somos hijos, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tienes que andar. Unos somos más tercos que otros, y bueno, si se nos pudieran ver los moretones en el mundo espiritual, pues estaríamos todos moreteados de las tranquillas que hemos recibido por no hacer lo correcto, por apartarnos de los caminos de Dios. Sin embargo, Dios nos ama, Dios nos disciplina, trata con nosotros, nos la aprendemos y está bien que cosechemos, está bien que nos duela cuando le fallamos al Señor, porque esta es la manera en que nosotros podemos enderezar el camino y podemos ir aprendiendo de parte de nuestro Señor. Entonces Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para hacernos crecer, para hacernos entender, para hacernos madurar. Y lo mismo nosotros en un momento dado como padres, debemos de permitir que los muchachos se desarrollen, enfrenten sus propios problemas. ¿Por qué? Porque si alteramos este orden, Dios no puede trabajar y no y atamos de manos a Dios, por decirlo de alguna manera, con los planes que tiene para nuestros hijos, porque queremos hacerla de Dios, protegiéndolos, dándoles todo lo que necesitan. Y Dios quiere también que ellos maduren. Y Dios quiere también que ellos crezcan, que se desarrollen, que aprendan a depender, no de papá y mamá terrenal, que les digo, siempre es importante que cuenten con nosotros, pero sí ya depender de papá Dios y de que busquen al Señor con todo su corazón. ¿Por qué? Porque se casan los hijos, tienen a sus bebés, tienen tú y yo ya nietos o ya somos abuelos o muchos de ustedes ya son abuelos, pero encontramos que los abuelos muchas veces estamos ejerciendo o están ejerciendo de papás de los nietos, y hay que entender que sus papás son nuestros hijos. Tú ya eres el abuelo. Yo digo muchas veces de broma, pero en parte esto es cierto, que sus papás se encarguen de educarlos. Yo como abuelo me voy a encargar de darles chocolate a las 11 de la noche, de malcriarlos, de consentirlos en un sentido, claro, prudente, ¿verdad? Pero tenemos que entender que ya no es responsabilidad de los abuelos
la crianza de los nietos. Si es responsabilidad de los abuelos, igual, instruirlos, enseñarlos, educarlos en la medida de lo posible, pero la responsabilidad de sostenerlos y la responsabilidad de educarlos ya recae directamente en sus papás. Y hay abuelos que yo he visto que ya a su avanzada edad, porque estamos hablando de abuelos como tú y yo comprenderemos, pues ya no nos cosemos al primer hervor, ya tenemos nuestros años encima, ya el tiempo de levantarse temprano y de llevarlos al alba a la escuela y todo eso, eso ya lo pasamos. Bueno, yo he visto abuelos francamente afligidos, incluso exponiéndose a los fríos de las madrugadas congeladas, porque dicen, es que tengo que llevar a mi nieto a la escuela, y ojalá dijeran al nieto a la escuela, dicen, tengo que llevar a mi hijo a la escuela, y tú dices, hijo, pues no, tus hijos ya se casaron, ya no van a la escuela, dirás, lo voy a llevar a su trabajo. No, 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 refiriéndose a sus nietos. Abuelos, entendamos que ya es responsabilidad de los hijos que se casaron levantarse temprano y llevar a sus niños a la escuela como en su tiempo nosotros lo hicimos. Y me encuentro, ¿verdad? Esto que les estoy diciendo es verdadero. Y ya ves al abuelito todo agripado y con bufanda y tosiendo y por la enfriada que se dio por llevar al nieto a la escuela. Y yo me pregunto, ¿y los papás? Oye, ¿tiene papá y tiene mamá? Y me responden hasta orgullosamente, sí, claro que sí. Y son cristianos y conocen de Dios. Y yo me pregunto, ¿y luego? Ya hay que dejarlos que ellos se hagan responsables de sus propios hijos. Como en su tiempo, bien o mal, muchas veces más mal que bien, pero nos tocó a nosotros. Pero ahora ya hay que soltar a los hijos, a los jóvenes adultos y no estar haciendo lo que a ellos ya les toca hacer. Por esto va a dejar el hombre a su padre y a su madre, es dejar el hombre a su padre y a su madre. Cuando me toque hablar de las prioridades del hijo, ya les diré a los muchachos que no estén importunando a sus padres y que no estén de encimosos y que por favor ya de una vez por todas corten el cordón umbilical a sus 40 y tantos años y hagan su vida. Pero bueno, a veces es el mismo papá, la misma mamá, que no les impide el desarrollarse como se debe. Por eso parte, papá, de la educación de los hijos, de esta prioridad tan importante que es educar a los hijos, es soltarlos, es encomendarlos a las enseñanzas de papá, pero de papá Dios, para que se desarrollen, para que enfrenten sus responsabilidades, para que aprendan ellos también a depender del Señor, y nosotros, por supuesto, nunca vamos a dejar de ser padres, apoyándolos ahí, pero a una distancia prudente para que Dios siga operando con sus vidas. Entonces, para los varones, primer prioridad y responsabilidad es Dios, después la esposa, después los hijos. Y algo que va de la mano, y todas estas cosas y todas las responsabilidades de los varones, pues van de la mano, pero más o menos en el orden en que las estamos compartiendo. Otra gran responsabilidad, bueno, la encontramos, vamos a volver a leer aquí Génesis en el capítulo 3, en el versículo 17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué quiere decir? Que la responsabilidad del sostenimiento,
decoroso de la esposa y de los hijos, del sostenimiento material, de conseguir el pan para el sustento de la esposa y de los hijos de la casa, es responsabilidad del varón, es responsabilidad 100% del varón. El mundo que nos rodea, que siempre va a estar en contra de los principios bíblicos, y más hoy en día, está poniendo al mismo grado de responsabilidad en un matrimonio al hombre y a la mujer. En el Señor no es así. Y no es porque uno sea más importante que el otro, sino como ya mencionamos, tenemos diferentes características, somos diferentes a las mujeres, los hombres de las mujeres, biológicamente, anatómicamente, sentimentalmente, somos diferentes. Y Dios conoce eso y por eso a cada uno le establece sus prioridades y a cada uno le establece sus responsabilidades. Bueno, pues una responsabilidad del hombre es el liderazgo de la casa en el buen sentido. Ya platicamos de ser ejemplo de siervo y no de enseñorearse ni de hacer uso de violencia. El que hace uso de violencia, dice la palabra de Dios, añade nuevos males. Como enseña la Biblia, como Cristo amó a la iglesia. Y aquí en el versículo dice, en el versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y otra vez pone de ejemplo a Cristo y a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Señor nos sustenta. Bueno, pues nosotros, en nuestra calidad de hombres, es nuestra responsabilidad sustentar, mantener, proveer para las necesidades materiales de la esposa. Y les digo, los tiempos modernos, dice, son iguales en responsabilidad. Entonces, esto provoca que la mujer evada su responsabilidad, de tanto que son bombardeadas de que por qué él sí va a salir a trabajar y tú no, y por qué solamente trabajar en la casa, que la mujer no puede trabajar en un trabajo remunerado. La respuesta es sí, siempre y cuando no se altere el orden de Dios. ¿Por qué? Porque cuando a la mujer le dices que también es su responsabilidad salir a corretear la chuleta, como decimos, salir a conseguir el pan, va a descuidar asuntos propios de su naturaleza. Y no es de que no puedan, claro que pueden, pero en el orden de sus prioridades, ya veremos, está en cuarto o en quinto lugar el procurar un trabajo remunerado, al menos que no haya varón en la casa. Y me refiero a que no haya varón de veras que fue por cigarros y es la hora que no regresa, ¿verdad? Que está la mujer sola y fungiendo como papá o mamá, o que no haya varón de que ahí está el bulto, pero no está ejerciendo su responsabilidad como varón y bien cómodo está permitiendo que la mujer lo mantenga. Aquí en la cultura latina decimos que ese es un mantenido. Ese es un término despectivo para los varones que están en pareja, que son flojos, que no quieren trabajar. Dios no puede bendecir a un varón que no trabaja. Dios no puede bendecir a un varón que no sustenta, que no provee para las necesidades de sus hijos y de su esposa. Por eso es que la palabra de Dios desde el Génesis está diciendo, está muy bien, tú vas a ser cabeza del hogar, pero en tu condición de servidor, de irresponsable del hogar, es parte de esa función el sostener a la esposa. No hay tal cosa como estamos bombardeados por el mundo, que le dicen a los muchachos y a las parejas que aspiran a casarse. No, es que todo es mitad y mitad. Entonces, con la mitad que tú ganes y con la mitad que yo gane, podemos aspirar cuando estemos casados a tener un coche mejor, o podemos aspirar a tener una casa mejor, o a comprar una casa más grande. No debe de ser así, porque el que tiene que conseguir la casa, el sustento, el coche, si no es el coche, el que tiene que tener dinero para los camiones y conseguirlo es el varón.
porque si no estaría, si fuera pareja la cosa, al momento de tener a los hijos, y ya van a ver ustedes este absurdo, no se le puede decir a la mujer, bueno, tú te embarazas 4 meses y medio y los otros 4 meses y medio me embarazo yo, ¿verdad? Que no es posible. Bueno, así de absurdo es pretender que la mujer se convierta en responsabilidades que tiene que hacer un varón. Nos corresponde a nosotros el salir a trabajar, el salir a buscar el sustento desde el libro de Génesis. Y yo sé que ahorita muchos varones ya les está hirviendo el buche y todo. No, pues imagínate, no me alcanzaría si esta no sale a trabajar. No, 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 a mí no me reclamen, por favor. Cualquier cosa con Adán en Génesis capítulo 3. Yo les estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice porque nos conviene, varones. Porque haciendo esto es como Dios provee. Y cuando la esposa entiende esto, y cuando el varón entiende esto, se van a dar cuenta que si no alcanza para un mejor coche, con la carcacha que tenemos está bien. Que si no alcanza para coche, a la hora de subirse al camión está bien. Que si no alcanza para una casa más grande, bueno, la casa de 2x2 que el Señor te concede, pero en el orden de Dios va a ser la que esté llena de bendición. Escuchen, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, antes de poner carga en la mujer para que obtener más bienes materiales y mayor entrada para la casa y estas cosas, no, no, hay que buscar la bendición de Dios. Al final del día, esa es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así enseña la Biblia. Entonces necesitamos ajustarnos a lo que la palabra de Dios dice. Oye, entonces yo sé de muchos matrimonios y parejas que la mujer trabaja y colabora para el sostenimiento de la casa. Repito, eso está muy bien y lo vamos a ver también ejemplificado, como algunas veces lo mencionamos el Día de las Madres, ¿no? Cuando hablamos de la mujer virtuosa de Proverbios 31, que tenía sus negocios y atendía sus la venta de las cuestiones que hacía y todo esto está perfecto, pero dice que sus hijos la llamaban bienaventurada y que su marido también la alababa. Y dice también en Proverbios 31 que da ración incluso a sus criadas, que ella vela por el asunto, que debe de velar con la sensibilidad, con la sabiduría que Dios le da a las mujeres para en toda la extensión de la palabra, y esto no es despectivo, ser amas y señoras de la casa. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer. Entonces, sí puedes tener como mujer un empleo remunerado sin descuidar a los hijos o sin descuidar al marido. Al menos que te digo que sean de esas que no hay marido por la razón que sea. Pero cuando hay un varón, entendamos, varones, que es a nosotros el 100% de la responsabilidad de sostener a la esposa y a los hijos mientras los hijos son menores de edad. ¿Cuándo se acaba la responsabilidad con los hijos? Cuando ya adquieren la mayoría de edad. Ya ahí ya no eres responsable por su sostenimiento, ya tienen que aprender ellos a buscar su propio sustento. Ya más bien cuando nosotros somos grandes, ya hay que velar por el sostenimiento del anciano, hay que velar por el sostenimiento de la anciana, hay que velar por el sostenimiento de los papás. Pero mientras son hijos y pequeños, es responsabilidad de los varones. Y es responsabilidad de los varones sustentar y sostener a la esposa, pues dice la Biblia, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida de la misma manera que Cristo a la iglesia. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 3. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor, que os apartéis de todo hermano
que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Cuando dice la palabra de Dios que el trabajo cansa, no solamente cansa, el trabajo cansa y fatiga. Cuando dice que con el sudor de nuestro rostro es porque el trabajo, hermanos en Jesucristo, no son vacaciones. El trabajo cuesta trabajo. Conseguir el sustento cuesta. Conseguir los bienes para que coman los hijos y la esposa y la familia cuesta y te cansas, pero eso está bien, porque el débil diga fuerte soy. Y cuando necesites más fuerza, estando en orden, el Señor te la va a dar para trabajar lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque a eso nos llamó el Señor, y cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos manda, el Señor nos respalda y el Señor nos bendice y el Señor hace que rinda nuestro dinero. No porque no tuviésemos derechos, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. O sea, Pablo le está diciendo esto a la iglesia que estaba en Tesalónica. O sea, le está diciendo, hay cristianos, hay gente que se congrega ahí en Tesalónica, que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence, dice la palabra de Dios. Vean lo importante que es delante de los ojos de Dios que los hombres trabajemos. También en 1 Timoteo, en el capítulo 5 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De ahí la responsabilidad tan grande que tenemos de cansarnos. De ahí la responsabilidad tan grande que tenemos de fatigarnos, de sudar la gota gorda. ¿Para qué? Para conseguir el sostenimiento decoroso para la familia. Eso es responsabilidad de nosotros como varones. Ahora, a veces se confunde esta responsabilidad tan grande que tenemos, porque si es grande la responsabilidad de las cosas que más le llegan a preocupar. Se lo digo a los hijos, se lo digo a las esposas, de lo más que llega a estresar a un hombre es lo que tiene que ver con el sustento de la familia, con el que alcance para los útiles de regreso a clases, con el que alcance para que todos puedan desayunar decorosamente y puedan tener una ropa decorosa. Eso es de las cosas que más nos preocupan a los varones y de las que más nos pueden llegar a estresar. Pero bueno, la procuramos, ¿verdad? Estoy pensando en el mejor de los casos, y aquí como varones hay que entender que no por un miedo desmedido a quedarte sin nada, me refiero, ya tienes tu trabajo o ya tienes tu negocio, bien por ti. Eso es lo que tienes que hacer. Bueno, y si los hijos están involucrados y es una manera de enseñarlos en el negocio familiar, incluso también participa la esposa, está perfecto. Pero no debemos de poner como pretexto el trabajo, el negocio, el salir a conseguir el sustento para descuidar las otras prioridades que ya mencionamos, para no descuidar nuestro tiempo con el Señor, para no descuidar nuestro tiempo con la esposa, para no descuidar nuestro tiempo con los hijos. Es que, bueno, tengo que salir para conseguir el sustento de los hijos y darles la mejor educación
que yo pueda brindarles? La respuesta es sí, pero sin sacrificar el tiempo de calidad que debes de tener con ellos. Y aquí es a donde muchos presumen y dicen, no, ciertamente yo paso muy poco tiempo con mis hijos, pero el tiempo que paso con ellos es tiempo de calidad. Ciertamente paso muy poco tiempo con mi esposa porque me absorbe el trabajo y es mi responsabilidad sostenerla, pero ciertamente el tiempo que paso con la esposa es un tiempo de calidad. Aprendámonos esto, por favor. Cuando se trata de velar por la educación de los hijos, por el tiempo con la esposa, no hay tal cosa de calidad si no hay cantidad. ¿Qué quiere decir? Que la relación con la esposa y la relación con los hijos no es de sopa instantánea. No es de 3 minutos y ya estuvo con tal al final del día, ahí está la sopa caliente. No. Con el tiempo, con los hijos, no hay tiempo de calidad si no hay cantidad. Lo mismo es en nuestro tiempo con Dios. No hay tiempo de calidad con el Señor si no hay cantidad. ¿Qué quiere decir? Que te va a tomar tiempo levantarte temprano y hacer un devocional decente. Decente me estoy refiriendo, no sé, antes de salir a las faenas de todos los días, 15, 20 minutos, media hora, una hora de estudio bíblico y de platicar con el Señor, de presentar delante del Señor las necesidades y de agradecer sus misericordias que Él renueva para nosotros cada mañana. Pero hay que hacerlo. No es nada más de, Señor, te pido hoy por todos y mucho, amén. No, gasta tiempo. Oró fervientemente, dice la Biblia, el profeta Elías. Quiere decir que para conseguir respuesta de oración necesitamos un tiempo de abrir nuestro corazón delante de Dios. Si quieres una buena relación con la esposa, una buena relación con los hijos, necesitas un buen tiempo convivir con ellos. Y aquí es a donde nos equivocamos mucho. Como nos estresa desmedidamente a veces, nos estresa y no debe de ser así, porque lo primero es el reino de Dios y su justicia. Dios ya sabe que tenemos necesidades y todo lo demás va a ser añadido. Nos estresa desmedidamente la cuestión del sustento, descuidamos a la esposa y descuidamos a los hijos. A lo mejor conviene llevar 3 pesos menos a casa, pero no ser un papá ausente. Y no me estoy refiriendo a evadir la responsabilidad que tenemos como padres de trabajar y de sostener a los hijos, la casa, decorosamente. Me estoy refiriendo a que como autoridad, como cabeza del hogar, como responsable de la nave del hogar, como piloto de tu barco, de tu avión, que es tu hogar, para llegar a un buen puerto, tienes que tener la habilidad necesaria para hacer todo y bien. Oye, ¿es mucho esto que demanda el Señor de nosotros? Sí es mucho, sí fatiga, sí cuesta, sí hay que sacar inteligencia de donde no la tenemos por naturaleza, sí hay que sacar sagacidad de donde no la tenemos por naturaleza, pero si nos ajustamos a este orden, el Señor nos va a respaldar y va a dar todo lo que necesitamos a nosotros como varones para tener una familia exitosa, un negocio exitoso, unos hijos que sean hijos temerosos de Dios, que puedan enfrentar la vida en la medida que nosotros estemos sujetos a lo que la palabra de Dios enseña. Ya después de esto, todo lo demás. Ya después de esto, tu tiempo de voluntario sirviendo en la iglesia. Primero Dios, después la esposa, después los hijos, después tu trabajo. Una vez suplido esto en este orden, de acuerdo a lo que Dios manda, ya puedes pensar en tu trabajo de voluntario, ya puedes pensar en tu hobby, ya puedes pensar en el tiempo que vas a dedicar a hacer ejercicio o a tu deporte favorito o algunas otras cosas, pero ya después de haber suplido todas estas necesidades y haber cubierto todas estas responsabilidades y en este orden.
de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta tercera parte y ya la última parte de la responsabilidad, de las prioridades de el varón. Ya veremos lo que sigue, que son responsabilidades de la mujer y las prioridades de la mujer en un tema siguiente. Hermanos en Jesucristo, que Dios les bendiga. Reciban, por favor, un fuerte abrazo.